paracha de la semana, ¿no? ¿Cómo se llama la paracha de la semana? Jareit, ¿no? Después de la muerte. Aquí está la cuestión de la Azazel, ¿no? ¿Qué más encontraron sobre la Azazel? Estaba mirando algo sobre yeso. Sobre la Azazel. ¿Qué leyeron sobre Azazel? ¿Alguien leyó sobre Azazel? El Az y el Alel. La terminación Lel. Asa él. La terminación El, no Lel, sino El. Dicen, bueno, hay dos corrientes, ¿no? He leído muchas corrientes. Una dicen que es, por ejemplo, que era un sacrificio para los demonios. Y aún hay una corriente judaica que lo estipula, y eso que yo no creo mucho en demonios. Ellos consideran que hayan dos demonios que descendieron, lo comenta el hombre a anécdotas, ¿me entiendes? Hay dos demonios, uno llamado Azal y el otro Azel. Entonces es como una unión de dos, Azalel. Y ese sacrificio era, o sea, mandar el chivo con un emisario, mandarlo hacia el desierto. Dicen que tocaba despeñarlo despeñarlo, ¿no? Como, no sé, empujarlo por un precipicio. No veo que, no sé, nunca encontré la palabra precipicio. No existe. Y ese sacrificio era para esos dos demonios, y la mística dice que esos dos demonios fueron los demonios más activos que hubo durante la época antes de Noah, en la que los demonios apareaban con las mujeres. Que solamente habitaban en lugares desérticos, que así los llamaban los de esos pueblos, que era un dios que era mitad chivo y mitad hombre. Sí. Por eso lo llamaban Azazel. Azazel. ¿Qué más encontraron sobre Azazel? Algo que hayan encontrado así nuevo, que no se haya visto en otro lado. Hay una información en Java. Bueno, que siempre lo han relacionado con un demonio, ¿no? De hecho, en los libros de demoniología es un demonio. O sea, tiene su personificación y todo, tiene patas de chivo. No tiene cabeza de chivo, pero sí tiene los cuernos. Sí. Y se le considera que es un, ¿cómo le digo yo? Como un demonio gordo. Un demonio gordo. O sea, como que su forma física es un demonio robusto, gordo. Dentro de los manuales de demoniología. Sí, creo que hay más. Manuales de demoniología. Y la cara, digamos la cara de ese demonio es la cara tradicional que digamos lo que se utiliza para las máscaras de dragones en China. ¿Este es el desfile de dragones en China? Con esa cabeza de dragón. En los manuales de demoniología le atribuyen esa cara. Ya pues. Bueno, pero sobre todo que aquí hay una cosa que quiero que miremos en la Azazel. ¿Qué era lo que se hacía en el rito de por sí? ¿Qué se hacía en el rito de la Azazel? ¿Cómo? Alguien que lo lea, 16:6 en adelante. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Hashem, a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Hashem y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Hashem, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Hashem para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto.
Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Hashem, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Hashem, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre, y después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Vale, para un momento. Pero sobre Azazel, ¿qué había que hacer, mejor dicho? ¿Cuál era el sentido de Azazel? Llevarse, Colocar las manos sobre él y ¿qué más? declararles, decir los pecados. Y bueno, entonces automáticamente, si fuera una iglesia, pues se ganaría mucho billete. Porque estaríamos diciendo, ¿cómo? En posición de manos. Y él, ¿qué pasaba? Los demonios, los pecados, ¿qué colocaban encima de Azazel? Los pecados. Las manos. ¿Cómo? Las Las manos, sí, pero ¿qué se supone que quedaba encima de la Azazel? Los pecados. Sí. Que dice las transgresiones de los israelitas Las- y todos los actos de rebeldía y todas sus faltas cometidas involuntariamente. O sea, las cometidas voluntarias y también las involuntarias, ¿sí? Pues dice acá que son... Hasta Deberá confesar sobre él todas las transgresiones de los israelitas, todos sus actos de rebeldía y todas sus faltas cometidas involuntariamente. Parece que todo el paquete era involuntario. Lo que yo entiendo es rebeldía como voluntario. No, pero dice, por eso dice, ¿cómo termina diciendo? Y todas sus Ah. faltas cometidas O involuntariamente. sea, no solamente los de rebeldía, sino también los involuntarios. Eso. O O sea, sea, aparte no solamente los- los voluntarios, sino también los involuntarios. Digo que tenía que recoger todo. Bueno, pero miremos a Yeshua ahí entonces el cuento. Bueno, entonces cogía el cordero y el sacerdote hacía eso, ¿cierto? Y confesaban más las transgresiones de Israel sobre ese Azazel. Pero ¿cómo hacía, digamos? Yo no puedo quedar colocado pecado sobre pecado sobre pecado sobre pecado, no, eso sería No, ilógico. no, o sea, digamos como, o era de manera simbólica, sobre ti coloco todo el pecado de Israel, porque para nombrar uno por uno, Sí. el vecino que robó, el que No. mintió, No, esas eran todas las transgresiones. o sea, de manera general. Sí, la rebeldía, ¿cierto? Las que hago desafiando al Creador y también las que hago involuntariamente. Quedan sobre ¿quién? Sobre Yeshua. Eso es Así, pecado. así Cada como advertencia. las transgresiones que yo hago voluntarias como forma de rebeldía y las que hago involuntarias. Porque uno puede haber sido un escogido, puede haber estado en un templo cristiano católico elegido por el Creador y por ejemplo no guardaba el Shabbat, no guardaba el kosher, no celebraba ninguna fiesta y sin embargo seguía siendo elegido. Por esa transgresión involuntaria, Yeshua HaMashiach también pagó, obviamente porque él era Azazel, ¿cierto? O sea, tanto las cosas directas como las indirectas, yo quedo que totalmente pues, justificado, ¿no? Por los méritos de Yeshua. ¿Dónde dice eso? Bueno, hay varias partes, pero leamos Colosenses 2.17, 2.15, Colosenses 2.13. Aquí hay todo un manual de eso. Acordemos que Yeshua es el Azazel, ¿cierto? Por tanto, no, 2.9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, pero él no es la deidad. En él habita la deidad, pero él no es la deidad. ¿Listo? Dice, y vosotros estáis ¿qué? Completos en él. O sea, a mí no me falta nada. Porque el sacrificio, ¿cómo fue? Perfecto.
No me falta absolutamente nada, ni otra misa, ni otro rezo, ni otro culto. Dice, yo estoy completo en Él, completo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, mira la partícula en, ¿no? En Él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros, ¿qué cosa? El cuerpo pecaminoso carnal. O sea, él lo echó. ¿Cómo? Él fue el que lo echó. Claro, él fue el que lo echó. Dice que él circuncidó, dice, en él también. O sea, como parte del paquete, en él también. En él también. Fuiste circuncidados con circuncisión, ¿qué cosa? No hecha mano. Al echar de vosotros, ¿qué cosa? El cuerpo pecaminoso carnal. Entonces, cuando usted coge el prepucio y el pene y lo bota a la basura, ¿qué hizo Yeshua? Lo mismo pero en el corazón, algo así. ¿Quiere decir? Sí, o sea, lo que simbolizaba ese prepucio, la gente de circuncisión no sabe lo que significa. Ese prepucio, ese pedazo de carne, ¿qué significaba en sí cuando el Moel llegaba de sacar y lo volaba? Entonces, él hacía eso, él dice que echaba de él el cuerpo, ¿qué? No dice que echó fuera el pecado, dice el cuerpo pecaminoso. ¿Cómo así el cuerpo pecaminoso? No el pecado. O sea, alguna vez, ¿no? ¿Qué era el cuerpo pecaminoso? El hombre que era resultado de ese pecado o de esa transgresión. Entonces, eso fue lo que salió de él. Toda esa estructura que estaba esclavo, él estaba esclavo. Esa esclavitud del pecado salió y quedó. Pero él siguió ahí. De mí depende la transformación. Por eso dice, revestidos del nuevo hombre, el cual se va transformando hasta encontrar la estatura según Yeshua HaMashiach. Si yo me transformo en un sadik, yo puedo ser salvo y vivir como marrano. Yo puedo ser salvo y vivir como marrano. Depende de mí que el marrano se convierta en ¿qué? En un justo, en un sadik. Porque el Eterno no lo va a hacer. Él ya hizo que es ¿qué? Escogerme, ¿cierto? No, mío es transformarme. Dice que de mí echó fuera eso ¿qué? El cuerpo pecaminoso carnal. En la circuncisión de Yeshua. Mira lo que dice en punto y coma. A eso que acabamos de hablar se le llama la circuncisión de Yeshua. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también ¿qué? Resucitados con él. O sea que yo no fui resucitado ahorita, yo ya fui resucitado. Yo fui resucitado juntamente con él. ¿No le parece eso fuerte? Si yo estoy juntamente con él crucificado, bautizado en su muerte, también fue bautizado en su resurrección. ¿Qué es bautizado? Fui metido. O sea, yo resucité con Yeshua HaMashiach. Cuando yo muera, el paquete está completo. Yo tengo ya eso. Yo no tengo que orar, ni que ayunar, ni nada de eso para que me resuciten. No, yo ya fui resucitado. No. ¿Sí o no? Bueno, resucitados con él. Mediante la fe, la emuná en el poder de Elohim que le levantó de los muertos. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Óigame bien, este pedazo es genial. Y a vosotros estando muertos en pecados, en transgresiones y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, los gentiles eran incircuncisos, los judíos no. Judíos lo más seguro que eran circuncisos en la carne, pero incircuncisos en el corazón. Aquí está diciendo, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Sí o no? Si él me dio vida a mí juntamente con él, incircunciso, dice que ya me dio vida siendo incircunciso, y arriba acabamos de leer que estamos ¿qué? Completos. ¿Arriba me dice que estamos completos? Arriba en el 20, ¿cierto? Vosotros estáis ¿qué? Completos en él, completos en él. Y abajo dice que él me circuncidó,
que Él me dio ya vida, y abajo además dice que, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, ¿cómo? Perdonándoos todos los pecados. ¿Necesitaría yo circuncidarme? No, en ninguna forma. Si me dio vida estando incircunciso, ¿para qué me circuncido yo? ¿Para que tenga más vida o qué? Si yo me circunciso y tengo más vida, pues no. Dice que además estoy completo en Él. Completico. Si yo estoy completo en Él, ¿cómo estaría incompleto? Si yo cometo 60.000 transgresiones, ¿que estaría incompleto? No, yo estoy completo en Él. Además porque yo no pedí vida, a mí me dieron vida. Yo jamás supliqué por vida. ¿Por qué? Porque yo estaba muerto. Un muerto no puede suplicar. Un muerto no puede pedir. A mí me dio vida. ¿Y me circuncidó quién? Él. Y aquí viene la parte interesante. 14. Bueno, pues todo es interesante, ¿verdad? Anulando el acta de decreto, se lo leímos hace poco, que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola en medio y clavándola en la cruz. El 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 2:15. ¿Qué dice? Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos. Bueno, la idea es que diga madero, ¿no? El madero. Y entonces, destituyendo a las soberanías y autoridades, las ofreció en espectáculo público, después de triunfar de ellas por medio del Mesías. Eso dice una traducción. Vamos a leerlo. Y una vez despojado a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, incorporándolos a su cortejo triunfal. Dice, despojando, dice la Reina Valera, despojando a los principados y potestades, ¿sí o no? Los exhibió públicamente. ¿De qué los despojó? Su autoridad. Autoridad sobre Los seres humanos. los animales, ¿no? Y las plantas, ¿no? Sí, ¿Cómo? sí, puede ser. O es, más bien. A eso sonó más bonito. ¿Ustedes creen que en las plantas y en los animales no se albergan demonios? Sí, claro. Sí. Si no los hay, les cuento, sí. Si se los fueron por unos cerdos y se sacó una idea. Entonces, los despojó triunfando sobre ellos, ¿cierto? Ahora, volviendo a la paracha. Entonces, Azazel, ¿qué representaba? ¿Qué representaba cada año? Sí, desde Azazel comentamos todos los pecados sobre eso, sobre él, y se iba. Y entonces, ¿qué representaba ese Azazel? ¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba en el campamento de Israel? Expectativa, tal vez, ¿no? De la gente esperando que sacaran el asesino, que era el pecado. Los que nos leyeron algo más. ¿Qué ocurriría si el Azazel se lleva los pecados, las transgresiones, las voluntades y las involuntarias, se las lleva para el desierto? Y que haya podido ser ofrecido hacia los demonios o que haya podido tener. ¿Será que, bueno, vamos a hacer esto? Si ese Azazel era ofrecido a los demonios, como se dice, ¿sí o no? Y yo creo que más bien no están todos los demonios, sino que esa es mi inclinación hacia el mal. Cada año. ¿Qué ocurriría si él se va con eso?
¿cómo quedaría el campo, cómo quedaría el campamento o cómo quedaría Israel? ¿Si él se va con qué, perdón? ¿Ah? ¿Si él se va con qué? Con todo. Pues Los el queda pecados, súper los- limpio. Las transgresiones y se supone que van los demonios y todo, ¿no? Porque él lleva ahí los pecados de brujería, hechicería, de conjuros, Limpios, de idolatría, todo eso. ¿Cómo quedaría el campamento de Israel? Libre de todo. Limpios. De pecado. Libre de esa qué, no tanto de pecado, ¿De culpa? no. ¿Esa esclavitud? Los demonios, ¿dónde se albergan? O sea, ¿qué necesitan ellos para coger y encapsular a la persona? Ah, pues un ser. Un ser Sí, que no listo. vive. ¿Y qué necesita ese? ¿De qué hace que él se una a ese ser? ¿Qué hace que él se una? Sí, a ese ser. Pues El H, Que son transgresores. que sea un qué. Depende, sí. No, que sea un qué. Pecador. ¿Para veces? Sí, pues es un pecador. Para que una persona sea afectada por demonios o sea poseída por demonios, tiene que ser obligatoriamente ¿qué? Un transgresor, un pecador. Si usted quita el pecado, o sea, con mi nuevo cuerpo, ¿cierto? Dudo que a mí se me va a hacer una liberación. ¿Por Pero qué? el pecado Porque, nunca fue quitado. ¿cómo? El pecado en sí nunca fue quitado. Jamás. No, porque entonces para que Yeshua todos los años vendemos el bendito cordero y ya. ¿Qué fue lo que fue quitado entonces? La esclavitud del pecado. El pecado no, que es diferente. La esclavitud del pecado. Pero el pecado sigue ahí. ¿Sí? Por eso Gálatas dice, ¿quién os sedujo? Esa palabra seducir es quién, como que como si hubieran estado donde Sí, ¿quién los hechizó? como si hubieran estado un brujo, un hechicero. ¿Sí? ¿Quién nos sedujo? A ese empezaba por la gracia, ha exterminado en la carne, dice el pasaje más o menos. Entonces, el demonio necesita ¿qué cosa? Un cuerpo para poder estar ahí metido. Cuando Israel ocurre, cuando el Azazel sale y se va, ¿qué ocurre? ¿Israel queda qué? Si estamos diciendo que Azazel es una especie ¿De demonios, dices tú? exacto, sí, donde hay, o sea, ¿cómo va ese chivo? ¿Cómo va figurativamente ¿cómo va? Endemoniado, ¿Ah? endemoniado, Ah, endemoniado. con todo, Cargado con todas las de cargas del demonios. pueblo. Cargado. ¿Cómo va el que va al lado? Imagínense, que lo va llevando. Pues por eso también tiene que haber una purificación. Claro. O sea, ese es hacer como va repleto de todo eso. El problema era uno, porque esto es una figura. Porque él sale y se va. Pero ¿qué ocurre? Los demonios no se dan ni se despiñan ni se matan. ¿Qué buscarían los demonios? Pues devolverse. Si ahí iban acompañaban el bichito esta vez y se volvían. Eso es una figura. Como la pendeja. Pues digo, es una figura. Entonces, ¿qué ocurre ahora con Yeshua HaMashiach que él representó la Azazel? ¿Qué dice la escritura? Dice, despojando Mm. a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Sí, pero los demonios siguen activos, Sí. ¿cierto? Pero ahora, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos la potestad. El sacerdote no tenía la potestad, simplemente es algo Por figurativo. eso el velo. ¿Vale? ¿Se abrió? El sacerdote no tenía esa capacidad. ¿Sí? ¿Y qué hacían? Pues hacían algo figurativo, una especie de sombra de la realidad, que era cargar sobre... pero- Cuando Yeshua HaMashiach es cargado con el pecado de la transgresión, ¿qué hacen los demonios? No. Pero el sacerdote ya tenía esa potestad, ¿no? ¿Cómo? El sacerdote. De echar fuera demonios, no conozco el primer demonio que ha echado el sacerdote. Entonces, ¿qué hace cuando él pone todas las cargas sobre las aceite? Hay que estar ese acto, ¿cómo se llama? No, no está haciendo nada, no le está poniendo... No, pues no va a decir fuera demonios. Ahí va. Obviamente no va a encontrar ese pasaje. Mm. Pero ese acto, pues según lo que usted nos dice, que el Azazel cargaba con todos los bichos de todo el pueblo. ¿Y quién hace el acto por medio de quién? Ah, el acto sí era hace sacerdote, Por eso. pero no echa fuera demonios. Pero si Colo- tiene esa potestad. Tiene la potestad de colocar eso, claro, para eso fue colocado además. No, es que usted le está tomando echar demonios como que él va a la casa del vecino y va y saca el demonio. Mm. No, así no, por Dios. Él que hace ese acto potestativo, ¿sí? Donde él menciona todas las transgresiones de Israel y las coloca con su imposición de manos sobre eso, que eso es más una figura
de lo que va a ocurrir, lo que va a pasar. Sí, es figurativo, realmente Sí, no eso es una muestra. Cuando el Padre Eterno coloca sobre Yeshua Mashiach todo el pecado, ¿qué se une al pecado? Sí, ¿Qué crees? ¿Los demonios? Los despojó, hizo Es públicamente. decir, Yeshua, como alguna vez coloqué también en un foro, ¿Yeshua estuvo en algún momento endemoniado? Pues claro, porque es además, pues, digámoslo, que si él no cargó durante la cruz los demonios, entonces ellos están por fuera de ese control de la cruz. Vamos a leer el pasaje nuevamente. Ese es, y despojando a los principados Sí. y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vuelve a leer despacio. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué tenía que hacerlo público? Por los testigos, ¿no? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, no dice que en la resurrección, exclusivamente en la cruz. Entonces, con el contexto nos cuadra que donde dice que el acta de decretos que nos era ¿qué? Contraria, que está en el pasaje 14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, Yeshua en un momento está totalmente abarrotado de demonios. Filipenses 2:7. Y él muere como el cordero que lleva sobre sí todo el pecado. ¿Algún pasaje que nos sustente rápidamente? Pues en Isaías, ¿no? Bueno, el castigo de nuestra paz fue sobre él, pero otro, en el Brit, Que diga que. que ha llevado sobre él el pecado. Dice sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús llevó el pecado. Todo el pecado. Sigue leyendo mientras lo encuentra. Hay uno Él que- mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, ¿sí? Ese. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo Sí, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. déjalo despacio, por favor. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Cuando dice muertos a los pecados, no dice muerto al pecado. Está muerto a los pecados. Es decir, que yo ya no puedo pagar por esos pecados. Dice que llevó en su cuerpo, claramente en su cuerpo que llevó los pecados. En su cuerpo, en su cuerpo. Y en el madero, ¿qué cosa? Pues pagó. Y clavó el acta de decretos que nos era contrario, es decir, los actos deudales, o sea, yo era deudor al Eterno, por todo lo que dice, voluntaria e involuntariamente. Al hacer ese acto, ¿qué ocurre después de la muerte y la resurrección? Dice que Él circuncidó el prepucio de mi corazón. Entonces, después de toda esta vuelta, porque eso es una vuelta larga lo que estamos hablando, o sea, pues larga entre comillas, porque es mucho más larga, pero después de toda esta vuelta, ¿cómo puedo decir yo que tengo que volver a hacer toda esa vuelta si yo llego a pecar? ¿Se imagina? O sea, volver a sacrificar. Volver a Yom Kippur, volver a la Azazel, volver a todo. Año tras año, momento tras momento, porque si a mí me ocurrió esto en febrero, en marzo, en abril, toca esperar a dónde, a Yom Kippur, cuando salga la Azazel a correr. Me parece terrible. Y esa vigencia del pecado de la transgresión quedaría latente durante 359 días. Si yo pequé al otro día de Yom Kippur, sería espantoso. Es lo más probable. ¿Qué es lo más probable?
Entonces, para eso, ¿qué necesitaríamos? Otras así. Otro azacel. Si fue el 15 de octubre, ejemplo, necesitamos el 16, otros 17, otros 18, otros 19, otros 20. Entonces, por eso dice que hizo un solo sacrificio y que estamos completos en ¿quién? En Jesús, que circuncidó el prepucio en mi corazón, ¿cierto? Que yo fui crucificado juntamente con él, que el acta de decretos que me era contrario fue clavada, que triunfó sobre los principados y potestades exhibiéndolos públicamente ¿en dónde? En la cruz, en el madero. Entonces todo ese pequeño paquetico, ¿ya qué? Ya está hecho. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces en sí, ¿qué celebraríamos nosotros en Yom Kippur? ¿Qué celebraría usted? Le pregunto. ¿Qué celebrarías, Wendy, después de todo este idioma país a carretazo? Que ya estamos completos. Uno. ¿Qué celebrarías tú, Geraldine? Ya no tenemos que pecado. Ya no tenemos Esclavitud del pecado. esclavitud del pecado. Listo. ¿Qué celebrarías tú, Andrés? Que no necesitaríamos de hacer para liberarnos de los demonios que nos esclavizaban. Correcto. O sea que en sí yo estoy celebrando qué cosa? Mi libertad. Tengo un día. Mi libertad, soy libre. ¿Qué hago en Yom Kippur? ¿Sabe qué celebro en Yom Kippur? Que soy libre. Dice, ¿entendemos algo de la Azazel? Sí, del verdadero como sentido de la Azazel. Vale. Ahora vamos a otro pedacito que me encontré por aquí. Vamos a un pasaje. Baikra 18, 1 al 5. Bueno, y aquí hay una trampilla. Dice, habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Hashem vuestro Elohim. No haréis como hacen en la tierra de Misraim, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis ¿en qué? En sus estatutos. O sea, Israel siempre ha sido aparte. Israel es una constitución, o sea, la Torah es una constitución dada a una nación. La Torah no es una forma de creer, ni no sé, ni un libro religioso. A alguien le dije, me dijo, entonces, ¿qué es la ley? Le dije, la Torah es nuestra constitución, es nuestra forma de vivir, y es una constitución hecha celestial porque nosotros somos, ¿qué? Espirituales. Necesitamos una constitución espiritual porque nosotros somos espirituales. Si fuera una constitución meramente terrenal, nos estaría diciendo que solamente somos terrenales. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre las iglesias, denominaciones e Israel. Nosotros vivimos por este libro. Las iglesias creen por este libro en algunas cosas de este libro. Mis ordenanzas, y dice, ni andaréis en sus estatutos, o sea que las tierras tienen sus estatutos, Canaán tenía sus estatutos y Misraim tenía sus estatutos. Cuando la gente celebra Navidad, ejemplo, está celebrando un estatuto de ellos. Cuando celebra el Día del Amor, la Amistad, Halloween, el Día de la Abuela, el Día de la Tía, el Día de la Mamá, el Día del Perro, el Día del Gato, todo lo que usted quiera, el Año Nuevo de ellos también lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que están celebrando lo de Canaán o lo de Misraim. Dice, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Es una orden, no anden en sus estatutos. Ya, yo no puedo hacerlo. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando, ¿qué cosa? En ellos. Ojo con las partículas en, por favor. Dirá que esto se nos va a hacer más fácil. Andando en ellos, yo Hashem vuestro ley. Ojo al 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Hashem, ¿cierto? Repito el 18:5.
Por tanto, guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá. ¿Eso es verdad o mentira? Eso es verdad. Lo cual, haciendo el hombre vivirá, ¿qué cosa? ¿Vive en ellos o vive por ellos? En ellos. ¿Cuál es la diferencia entre vivir en ellos y vivir por ellos? ¿Cómo? Vivir dentro de ellos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre vivir en ellos y vivir por ellos? Vivir en ellos es cuando están dentro, ¿no? Listo. ¿Y vivir por ellos? Algo mejor, ¿no? Sí, pero... En dentro, por fuera. Perfecto. O sea, una cosa es vivir en la casa y otra cosa es vivir por la casa. Si no, no sería, bueno, no sería viable. Vivir en casa y vivir... En Gálatas 3:12 dice algo así, ¿verdad? Vivirás por ellos. Bueno. Pero también que ver con el tiempo gramatical, vivir en ellos es como algo continuo, que está en presente, y vivir por ellos, no sé, Y la ley no sé si a futuro, no sé. que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Cierto? Bueno, Como a futuro. cuando nosotros hablamos, siempre nos dicen que lo que nosotros practicamos no es correcto. Y no es correcto, cuando dicen Juan, por ejemplo, Shabbat, dicen no es correcto. ¿Por qué? Primero que ellos dicen que la ley fue ya ahora, listo. Pero sobre todo pueden llegar a citar, ya muy estudiosos, pueden llegar a citar cosas como esta. Vivir en ellos y vivir por ellos. ¿Cuál es la diferencia entonces, muchachos? Piénsenlo, mediten ahí tantico. Conclusión, les escucho. ¿Cuál es la diferencia en vivir en ellos y vivir por ellos? Bueno, sí, David tiene mucha razón. Una cosa es vivir en Juan Pablo y otra cosa es vivir por Juan Pablo. Porque ellos me estarían dando vida a mí. Y yo dentro de ellos no me están dando vida. Me están ayudando a vivir. Es diferente, ¿cierto? Bueno, la mayoría de la cristiandad, como no leen, ellos creen e interpretan en algo que escribió en Pablo, que escribió Romanos 10:5, que es una encíclica para nosotros. Eso es una carta de presentación, es nuestro pulmón. El libro de Romanos casi memorizado todo. No están citados Nehemías, Ezequiel, Lucas, Romanos y Gálatas. Vamos a Romanos. Porque la justicia. Ahí no está, voy con el celular. De paso le leo rápidamente. Ahí está, Romanos 10:5. Voy a leer Nehemías. No busquen, tranquilos. Yo voy a leer Nehemías 9:29. Les amonestaste que se volviesen a tu Torá, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere en ellos vivirá. Los cuales si el hombre hiciere en ellos vivirá. En ellos. No por ellos. ¿Qué es lo que dice Romanos? ¿Qué es lo Sí, que dice en- Romanos? Romanos ¿qué- dice por ellos. ¿cierto? Dime. Entonces, ¿qué dice Romanos? Romanos 10:5. ¿Qué dice Dice, Romanos? Porque de la justicia que es por la ley de Moshe escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso es verdad. ¿Verdad, Sofía? ¿Y espero eso? Sí. 15. Sí, Porque de la justicia el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué dice así el texto? Debe estar mal en Romanos. No, ¿Seguro? Debe estar- está mal porque Porque dice Nehemías ellos. dice en. En Levítico. Estoy mirando qué dice en Ezequiel. ¿Dónde son esos cambios de partículas? Adrede, ¿Mm? muchas de ellas, o si tú sigues la charla de Shaul, de Pablo, vas a ver que muchas veces los hace para confrontarlos, como a veces yo hago aquí. O sea, como una especie de cambio para que se confronten o para que piensen un poco. ¿Sí? Entonces, cuando le digo, ¿está seguro que las hace él nos hace libres?
Entonces la gente como que dice, libre, sí, libre, no, libre, sí. Entonces dice, ¿para que viva por ellos en ellos? Entonces, por ellos en ellos. A veces lo hace con esa forma, con esa retórica. ¿Me entiendes? Para que el oyente, la persona que está ahí, como que sea confrontado, no con un sarcasmo, no sé cómo será esa figura, en la que uno les dice, pero como el chaval se reposa. Entonces queda como en una incertidumbre si se reposa o no se reposa, pero como el chaval se reposa. Y en lugar de decir el chaval se reposa, pero como el chaval se reposa, el oyente dice, ¿será que sí se reposa? No se reposa. Como para ponerlo a reflexionar. ¿Sí? Vamos a leer Romanos 8. ¿8 qué? 10. Perdón. ¿Cuál fue que dije? 10:5. Romanos 10:5. Vale. Romanos 10:5. Sigo, voy a leerlo desde el 10:1. Está rico este libro. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Elohim por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, a un conocimiento. Porque ignorando la justicia de Elohim y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. Volvemos al punto, no es el fin. Es ¿qué cosa? La finalidad. La finalidad de la ley es Cristo. Es decir, en cada puntico de la Torah está ¿quién? Yeshua, el Mashiach. Dice, el fin de los pies suyos, ¿cuál es? Dios, las uñas. Sí. Pero entonces estaba hablando de aquí para allá. El fin de la ley, el fin de los pies es las uñas. Dice, no, la finalidad, porque la finalidad de la Torah es Mashiach. Para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia, oígame, ojo que ahí viene el embrollo. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso no es verdad. Porque la ley de la Torah dice: el hombre que haga estas cosas vivirá ¿qué? En ellas, no por ellas. Eso quiere decir que si yo transgredo un misbot, no es que me vaya a morir, porque el misbot me mataría. Yo estoy dentro de la Torah. Óigame, escúcheme que eso es hermoso. Yo estoy dentro de la Torah. Ustedes están dentro de la Torah. Ustedes están dentro de la Torah. Estoy diciendo que yo vivo en ellos, no vivo por ellos. Si yo transgredo un misbot, el misbot me mata. Si yo estoy por él, porque él es el que por él, ¿sí o no? El que hace esto mismo, por él vivirá. Si yo transgredo eso, ese mismo, ¿qué cosa? Me mata. Como yo no estoy viviendo por él, sino yo estoy dentro de él, ese mismo no me mata. ¿Eso qué quiere decir? Que de antes de los antes, a mí me metieron dentro de la ley. ¿Por qué? Porque los que están fuera de la ley ¿qué cosa? Los va a juzgar para muerte. Ahí se aplica el por ellos. Podría ser. Ahí sí alcanzaría, digamos así, para explicarlo sí se aplicaría por ellos, porque ellos van a ser juzgados. Por eso. Y ahí viene la posición de un tema que es este. Viene esto. Yo fui colocado dentro de la Torah, ¿cierto? La Torah, ¿dónde fue colocada? En mí, ¿cierto? Ahora, los no elegidos tienen la Torah, puede ser una ley que los acusa, que está dentro de ellos, pero ellos están fuera de la Torah. ¿Entienden? Es decir, vamos a decir, ¿vale? Esta es la Torah. Dentro de la Torah está quién? Estoy yo. Y dentro de mí está quién? La Torah. ¿Cierto? Los que no son elegidos tienen qué cosa? La Torah. Pero no tienen qué, no están dentro de la Torah. Por lo tanto, esto los enjuicia. ¿Sí me entienden?
Hay un pasaje en el libro de Romanos también que dice, Romanos 2:13, Sí, es la del 14, vamos a leer el 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, Sí. mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Léelo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Los gentiles tenían ley? No. Ahora, Romano nos está hablando de una cosa súper espectacular. Dice, porque, vamos a leer Romanos 12, 13, 14. Dice, 2, 13. Miren lo interesante. Porque todos los que sin ley han pecado. ¿Cómo así? ¿Son pecadores sin ley? Si han pecado, tienen que tener alguna ley. La ley es la que inculpa el pecado. Es decir, ese padre allá en la esquina, si yo lo paso derecho, ese padre es el que me inculpa a mí de que yo cometí una infracción. Si hay una nación donde dice no matarás, yo puedo llegar y matar a todo el mundo. Dice, porque todos los que estamos en el qué? 12. Dice 2:11. 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Elohim. 12. Porque todos los que sin ley han pecado. Déjame bien, todos los que sin ley han pecado. Sí han pecado. Sí han pecado. Pero están sin ley. Pero han pecado. O sea que hay una ley que es inmutable, que los acusa que pecó. Pero ellos estaban sin ley. Romanos 2:5. Sin ley también ¿qué? Perecerán. Y todos los que bajo la ley, judíos, han pecado, por la ley serán ¿qué? Juzgados. ¿Pero Romanos qué? 2:12. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando, ahí viene la parte, la explicativa. Por eso empieza el texto. ¿Por qué? Porque cuando los gentiles, los Todos goy, empiezan con porque desde el 11. ¿sí? Porque cuando los gentiles que no tienen ley, los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Entendieron? Sí. Bueno, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Está hablando de quién? De los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los expatriados, nosotros. Éramos gentiles. En otro tiempo era ya. En otro tiempo éramos gentiles. Nosotros éramos gentiles. Ahora se nos ha mostrado que estamos en la ley. Un ejemplo de eso, o sea, puede ser como digamos, no sé, yo no sabía que era, no sé, digamos con el Shabbat. Yo no sabía, la ley estaba en mí, pero yo no sabía que eso había que guardarlo. Si tú no fueras una escogida, elegida, la ley te condena a ti. Porque más adelante vamos a ver que la conciencia te acusaba a ti de algo. Miren, vamos a leer. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, no tienen Torah, que somos nosotros, entre comillas, hacen por naturaleza lo que es de la Torah, estos, aunque no tengan ley, ¿qué cosa? Son ley para sí mismos. ¿Cómo? ¿O por qué? Mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones. Y eso es algo figurativo. No es que el Eterno sacó el miocardio y metió ahí 613 mandamientos. No, está hablando de mi parte espiritual. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos.
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Cuál ley está escrita en los corazones de los gentiles? Pues la Torah, ¿cuál otra ley, no? La Torah. Esa palabra Todo gentiles. Hitler aún tenía la Torah escrita en su corazón. ¿Dónde dejó? ¿14? Oye, ahí, Hitler, Sí, ¿Los seres sí, parecidos? sí, sí. Mussolini, el ateo más ateo grande de este mundo, tiene la Torah escrita en su corazón. Por eso dice, esa misma los va a juzgar. Pues por eso la tienen, para que se venga lo juzgue, ¿no? Correcto, O sea, todas las personas tienen la Torah escrita. correcto. Sean los elegidos. Todos, sean musulmanes, hinduistas, Sino que, lo que sea. se nos revela es a nosotros. O sea, los que la podemos comprender como tal somos nosotros. Bueno, que hay mucho cristiano elegido y no han hallado Pues, ese- o sea, llegar a ese nivel de... Eso ya sería niveles. Sí. Exacto, pero que Ellos la, la tienen, pero hace falta el La chispa. bueno, algunos, sí, como algunos cristianos la pueden tener. No, yo no estoy aquí diciendo quién la tiene o no, sino que Sí. todos la tenemos, pero Mm. como que solamente conecta, Correcto. solamente conecta con los elegidos, que son los que tienen. ¿Y ese conector cómo se llama? Presencia divina, ¿no? No, Yeshua. Mediante. Entonces, nosotros ahora ¿dónde quedamos? Estábamos sin ley, ahora estamos ¿qué? En la ley. En la ley. En la ley. Pero teníamos una ley interna. Nosotros ahora estamos en la ley. ¿Quién es la ley? Jesús. Nosotros no podemos vivir por los mandamientos. Ahí va donde va la parte. Donde está el Romanos 5. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio. ¿Quién les da testimonio a ellos? Su conciencia. ¿Y qué les dice? ¿Los acusa o los defiende? ¿Acusándolos o defendiéndolos? ¿Usted no ha visto que hay gente que dicen ateos cuando hacen lo que llaman ellos una buena obra sacan pecho? Porque su conciencia les está diciendo que están haciendo un acto valedero. O es como el no matarás, que todo el mundo entiende que el matar está mal. Pues la mayoría de gente, no importa la religión, Sí. pero en todo lado está. Unos valores intrínsecos que ha colocado ¿quién? Acá porque nosotros tenemos un soplo. Y ahí tiene que venir principios del Eterno. Así sea Hitler. Porque aún Hitler entendía que era un animal. Según su concepto. Eran cosas que iban contra su moral. Según lo que él tenía dentro de moral. ¿Sí o no? ¿Estamos entendiendo? Sí. Vale. Dejemos ahí.